te explico, ¿ya? Nos hablan de dos móviles. Móviles que viajan en sentidos opuestos. Móviles que viajan en sentidos opuestos. Características de este movimiento, entonces. Vamos a llamarle caso 1. Yo le llamo así, ¿no? Caso 1. Entonces, el movimiento tiene que ser simultáneo. Primera característica para que funcione tu formulita que está en tu libro. Eso no lo dice a veces el libro, ¿no? Solamente te pone la fórmula. Ambos móviles tienen que moverse al mismo tiempo. Porque si uno se mueve antes que el otro, tu fórmula no funciona. ¿Te das cuenta por qué te digo de esa manera, no? Hay textos que te dice tiempo de encuentro, tiempo de alcance y te pone la fórmula. Y no te dice cuáles son las características de ese movimiento para que funcione esa fórmula. Desde un examen te hacen un cambio y no te sale. Tienen que moverse al mismo tiempo los dos. ¿Qué pasa si uno se mueve antes que el otro? Ya no funciona, pues. Tendré que hacer un reajuste, tendré que hacer un cálculo previo para luego ya poder utilizar la otra formulita. ¿Estamos de acuerdo? Viajan en sentidos opuestos. Viajan en sentidos opuestos. ¿De acuerdo? ¿Y qué vas a notar acá? Acá vas a notar que hay una distancia de separación entre ellos. Hay una distancia de separación entre ellos. Una distancia de separación. Pero te hago una pregunta. Te hago una pregunta. Imagínate que mis puños son los móviles y se van a mover simultáneamente. Dime, ¿esta distancia que los separaba lo ha recorrido entre los dos o uno se ha quedado y el otro solamente la recorrió? ¿Cómo ha ocurrido? La distancia que los separa, ¿la recorren entre los dos o solamente la recorre uno? Los dos. Entre los dos, profesor. Entre los dos. Ese es otro detalle que debo observar. La distancia que los separa es recorrida por los dos. Entonces, capta el mensaje, ¿no? Mira lo que hacen luego. Él avanza una distancia y él avanza otra distancia. Entonces, distancia A, distancia B. Distancia A es velocidad de A por el tiempo. Distancia B es velocidad de B por el tiempo. Como se mueven simultáneamente, el tiempo es el mismo para los dos. ¿Estamos de acuerdo? Y esta te da la distancia total. ¿Estamos de acuerdo? La suma de estas dos distancias me da la distancia total. Muy bien. Entonces, observa. Este tiempo, ¿cómo lo sacas? Distancia sobre B sub A. ¿Cómo saco este tiempo? O si gustas, hago esto, ¿no? Más rápido, para que saques la fórmula que te da tu texto. La distancia de separación. Esto de acá sería B sub A por T. Esto sería B sub B por T. ¿Qué tienen en común? T. Factor común. ¿A qué es igual T?
Y vas a ver que esta fórmula es la que te dan en tu libro. Fórmula para el tiempo de encuentro, dice. O sea, yo ya entendí mi problema. Ya sé que la distancia de separación la recorren entre los dos, hay que sumarlo. Ya sé que el tiempo es el mismo para los dos porque se mueven simultáneamente. El tiempo es el mismo, lo factorizo. Y salió tu fórmula. Entonces, tiempo, le llaman tiempo de encuentro. Distancia que los separa sobre la suma de los valores de sus velocidades. Pero yo soy enemigo de utilizar esto, el nombre encuentro. No me gusta usarlo. Y te voy a explicar por qué. ¿Por qué no me gusta usarlo? Porque el cerebro lo limita a los problemas donde tiene que darse un encuentro. Y si no ves que se encuentran, tu cerebro va a decir, no la puedo utilizar la fórmula. Y quiero que veas esto ahora. Quiero que veas y pienses en este caso que te voy a plantear. Vamos a poner acá. ¡Ah! ¡Ah! Tengo dos móviles que viajan en sentidos contrarios, sentidos opuestos. Pero no viajan al encuentro, se están alejando. Mi pregunta es, ¿crees que funciona o crees que no funciona esa formulita? Mira que ya no se van a encontrar, ¿eh? Se están alejando. ¿Crees que funciona o no crees que funciona la formulita? Habla. ¿Qué dice Liliana? ¿Crees que funcione o no? Sí, ¿Por qué, hija? A ver, susténtalo. porque primero los carros se tienen que ir a la parte media, donde ahí vemos en la imagen que sí están como juntos, y luego se regresan Dime, ¿cómo viajan? en sentidos opuestos, ¿Se mueven? simultáneos. Dime, ¿esta distancia que los separa, lo recorren entre los dos o no? Sí, ¿Cumple con los requisitos? ¿Te das cuenta? O sea que esta fórmula la puedo usar acá, claro. Pero, profe, ya no se encuentran. Lógico, no se encuentran. Pero mi fórmula funciona. Por eso es que a mí no me gusta llamarle tiempo de encuentro. Le llamo fórmula para el caso 1, fórmula para el caso 2, como vamos a ver luego. Porque si tú lograbas encuentro, encuentro, cuando ves que no se encuentra, dices, no, 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 porque no es encuentro. Pues. O sea, tu cerebro se encierra, ¿te das cuenta? Se encierra en que debe ser para encuentro, porque así dice el nombre, encuentro. Y si no es encuentro, no va a funcionar. Se encajona ahí tu cerebro. Y no es correcto. Funciona para este otro caso y no se están encontrando, se están alejando.
Entonces, por eso te digo, yo no estoy de acuerdo. O sea, yo te doy mi concepto, ¿no? De mi punto de vista. En los libros lo vas a encontrar, en todos los libros lo vas a encontrar así. Tiempo de encuentro, tiempo de alcance. Pero yo te doy mi opinión personal. Yo no lo llamaría tiempo de encuentro. Yo lo llamaría caso uno y te explico qué condiciones tiene el caso uno y para este caso funciona esa fórmula. ¿Estamos de acuerdo? Entonces sí la puedo utilizar, pero ya no le puedo poner tiempo de encuentro, ¿no? Ahora es más bien tiempo de separación. Listo. Y vamos con el caso 2. Y vamos con el caso 2. ¿Cómo es el caso 2? En el caso 2, los móviles viajan en el mismo sentido. Los móviles viajan en el mismo sentido. Pero hay uno que es más veloz que el otro. Hay uno que es más veloz que el otro. Acá también pueden tener velocidades iguales o velocidades diferentes, ¿no? Acá no hay problema con el valor de las velocidades. ¿Ah? Si son iguales, se encontrarán en el punto medio. Es la única aclaración. Si son diferentes, no se van a encontrar en el punto medio. ¿Estamos? Pero acá sí nos obliga que uno tiene que tener mayor velocidad que el otro para que pueda ocurrir. ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿qué pasa si las velocidades no fuera una mayor que otra? O sea, no fueran diferentes, fueran iguales. Esta separación se va a conservar todo el tiempo. Entonces, ningún móvil se encontraría o alcanzaría al otro. No podría. La distancia se mantendría siempre la misma entre los dos móviles. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, veamos qué ocurre acá. Como hay diferente, escúchame, como hay diferente valor de velocidad, hay diferente distancia. Recuerda, cuando a ti te dicen que una velocidad vale 70 metros por segundo y otra vale 30 metros por segundo, tienes que entender esto, que cuando transcurra un segundo, él avanza 70 metros y él avanza solo 30. Hay uno que recorre más distancia que el otro porque tiene más velocidad, pues. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, él avanza 70, él avanza 30. ¿Hay una diferencia o no? Esa diferencia de distancias, producto de la diferencia de velocidades, porque se me van a viajar durante el mismo tiempo, el tiempo no es la diferencia está en las velocidades, entonces las distancias son distintas por culpa de las velocidades que son distintas. Esta distancia de separación es por culpa del más rápido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué se separan? Por culpa del que es más rápido. Esa es la idea en este problema. Entonces, movimiento simultáneo. Otro nuevamente, el movimiento tiene que ser simultáneo. Movimiento simultáneo. Al mismo tiempo para que los tiempos sean iguales. En el mismo sentido, los móviles viajan en el mismo sentido. Y la distancia de separación es recorrida por el más rápido.
es recorrida por el más rápido, no por el otro. Vos te decía, ¿no? Si las velocidades fueran iguales, la separación se mantendría constante. Todo el tiempo estarían separados lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Qué ocurre acá? Este recorre una distancia B. La distancia de separación es la distancia A menos la distancia B. La distancia A es la velocidad de A por el tiempo, la distancia B es la velocidad de B por el tiempo. Recuerda que se mueven simultáneamente, el tiempo es el mismo. Factoriza, factor común el tiempo. Pásalo a dividir. Y tienes tu segunda fórmula que está en tu libro. ¿Y cómo la han bautizado? Como el tiempo de alcance. ¿Estamos de acuerdo? Fabiana, atiende ya. ¿Me escuchaste o no? Fabiana. Pues no escuchan cuando les conviene. Ahí tienes lo que los libros llaman el tiempo de alcance. Tú ya sabes mi opinión. A mí no me gusta llamarlo así. Le llamo caso 2, fórmula para el caso 2. ¿Y por qué, profe? Te explico ahorita otro detalle. Como dice alcance, todo el mundo pues piensa que hay uno que tiene que alcanzar al otro. ¿Sí o no? ¿Y qué pasa si yo te planteo este problema? Acá hay un móvil B, acá hay un móvil A, la velocidad de A es mayor que la velocidad de B. Originalmente están separados una primera distancia. Y como A es más veloz, B nunca alcanza A, pero A se aleja más de B. Entonces ahora están separados una mayor distancia. Y la pregunta del millón. Profe, si no se van a alcanzar nunca, lógico, nunca se van a alcanzar, porque hay más veloz que B, cada vez se aleja más. Para ese problema, ¿podría funcionar mi formulita? La respuesta es sí, con un cierto razonamiento, con un cierto arreglo. Pero sí funciona. Sí, profe, pero no se alcanza, y acá dice tiempo de alcance, porque tu cerebro lo grabó como alcance. Y como acá ve que no lo alcanza, dice, no funciona, no funciona. Mentira, sí funciona. ¿Por qué? Porque los móviles viajan en el mismo sentido. Viajan simultáneamente. Y la distancia de separación, la distancia que se aumenta, la distancia que se incrementa, es por culpa del más veloz.
¿Por qué aumenta esta separación? Por culpa del más veloz. Entonces, profe, ¿puedo usar esta fórmula acá? La respuesta es sí. Entonces, ¿se dan cuenta? Por eso les digo, ¿no? Yo estoy seguro que una persona que no entiende esto, porque así no les explican a ustedes, solo se explican fórmula, fórmula. Les planteo este problema con fórmula y van a demorarse una eternidad. Cuando esto sale mentalmente, nomás con esta fórmula. Pero porque yo sí sé cómo funciona. Y yo sé que esto también se cumple acá, porque tiene las mismas características. Entonces, caso 1, caso 2. ¿Estamos de acuerdo? Recuerda, ¿cuándo funciona el caso 1? Movimiento simultáneo en sentidos contrarios y entre ambos recorren la distancia de separación. ¿Cuándo funciona el caso 2? Viajan en el mismo sentido, simultáneamente, y por culpa del más veloz, que puede ser el de atrás o el de adelante, esa distancia de separación tiende a agrandarse o tiende a acortarse en el caso de alcance. Si el más veloz está atrás, te va a alcanzar, pues. ¿Pero por qué? Porque cada vez va reduciendo la distancia de separación. La va reduciendo. Pero si el más veloz está adelante, cada vez se te aleja. ¿Por qué? Porque cada vez se separa más de ti por culpa de esa distancia adicional que recorre. ¿Estamos de acuerdo? Dos móviles parten simultáneamente en el mismo sentido. Sabemos que dichos móviles están separados 30 kilómetros. Dos móviles viajan en el mismo sentido. Y sabemos que están separados un total de 30 kilómetros. ¿Correcto? Hay el tiempo que debe pasar para que uno de ellos sea alcanzado por el otro. Significa que el que va atrás es el más veloz. Para que se pueda dar el alcance, el de atrás es el más veloz. Y entonces va a ocurrir el alcance. Ahí está. Pero para que se produzca el alcance, este móvil, gracias a que tiene más velocidad, tiene que ir acortando esta distancia. Entonces esta distancia tiene que ser acortada. ¿Por culpa de quién? Del más veloz. Por lo tanto funciona el caso 2. Fórmula. Distancia de separación, pero cuidado que esto está en kilómetros. Kilómetros. Ah, y acá también está en kilómetros por hora. Ya decía yo, primero voy a tener que convertir. No hay que convertir ya. Kilómetros. Y abajo va la diferencia. Y está en kilómetros por hora. Se anulan los kilómetros. Y la hora sube. El tiempo sale en horas. 30/5. ¿Te acuerdas que te dije que salía 6 horas o no? Sí. Y no había gastado mi plumón ni mi pizarra. Esos problemas salen en la mente, hijos. Cuando ya entendemos bien y manejamos bien nuestros conceptos y formulitas básicas.
Vamos con el 6. Vamos con el 6. 666. 666. La bestia. Muy bien. Dos móviles distantes, 2000 metros, se acercan. Se acercan. Se acercan. Con rapidez de 10 y 40 metros por segundo. Siempre mira las unidades, ¿ya? Metros por segundo, metros. El tiempo sale en segundos. ¿Al cabo de cuánto tiempo se encuentran? Quiere que se dé el encuentro. Quiere que se dé el encuentro. Ahí está. No hay problema, pues. Es el caso 1. Móviles que viajan en sentidos contrarios simultáneamente y la distancia la recorren entre los dos. Entonces sería 2000 metros sobre la suma de estas velocidades. ¿En qué va a salir el tiempo? En segundos. ¿Correcto? Listo. 7. Dos móviles parten del mismo punto, viajando en la misma dirección. A ver, a ver. Ahora los dos parten del mismo punto. En el mismo sentido. Uno con 10 y otro con 4. Hay uno más veloz que el otro, ¿te das cuenta o no? ¿Qué crees que va a pasar? Cuando el más veloz esté por acá, el otro estará por acá. Uno de ellos nunca va a alcanzar al otro. Uno de ellos se va alejando más que el otro. Entonces, ¿después de cuánto tiempo estarán separados 300 metros? Dime, ¿la separación es por culpa de quién? Por culpa del más veloz. Él es, como tiene más velocidad, recorre más distancia y él se encarga de ir alejándose del otro. Es el caso 2. Y es más o menos lo que yo te decía por acá, ¿no? Entonces, ¿con qué distancia? Esta distancia de separación se encarga de recorrerla él por la diferencia de velocidades. Profesor, 10 menos 4 es 6. ¿Y qué he puesto? 5. Ah, ya. Gracias, hijo. Excuse me. Me distraje un momento. Estaba pensando en un mensaje que me ha llegado hoy. Bueno, ya. Gracias. Cualquier cosa me avisan así, ¿eh? Por un momento me puedo desconectar. A ver. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Yujo. No, profesor. Entonces, mira, los móviles no van al alcance, pero se usó la fórmula de tiempo de alcance, porque tiene las características. Buen provecho, Giuliani. Giuliani. Se come con la boca y se atiende con los ojos y el cerebro y los oídos, ¿ah? Pues estos jóvenes se ponen a comer y tan. Y yo estoy que hablo y hablo en la pizarra y no ven nada. Yo cuidado, ¿ah? No se distraigan.
8. Dos móviles están listos para partir desde un mismo punto, pero en sentidos opuestos. Algo más o menos a lo que te conversé ahora. Van a viajar en sentidos contrarios. Entonces, ¿qué va a provocar? Que se alejen, pues, ¿no? Que se alejen. Cada vez se alejan más. 20 y 30 kilómetros por hora. ¿Después de cuánto tiempo estarán separados 400 kilómetros? Entonces, se trata del problema del caso 1. Los móviles viajan en sentidos contrarios. Viajan en sentidos contrarios. Movimiento simultáneo. Esta distancia la recorren entre los dos. Funciona la fórmula del tiempo de encuentro, del caso 1. Apaga tu micro. Apaga tu micro. Entonces te va a salir en horas. 4 horas. Ah, cuidado. Ya ves, también se desconectaron un rato. Profesor, 8 horas. A todos nos pasa, a todos nos pasa. 8 horas. En una piscina, hay dos nadadores que parten de lados opuestos, ¿no? Uno nada a una rapidez de 10 metros por segundo y el otro nada a una rapidez, vamos a exagerar un poco, de 14 metros por segundo. La piscina tiene una longitud de 80 metros. ¿Estamos de acuerdo? Ah, de repente se han encontrado con ese problemita porque es bien clásico encontrarlo en cinemática, en MRU. ¿Estamos de acuerdo? ¿Van entendiendo hasta ahí? Hay una piscina de 80 metros de longitud. Dos nadadores viajan o van a nadar o se lanzan desde orillas opuestas, ¿no? Pregunta, ¿después de cuánto tiempo se encontrarán por tercera vez? Sabiendo que para que eso suceda, el nadador, ¿qué hace? Llega a la orilla opuesta y sin perder tiempo, regresa. Entonces, estos van a ir así, llegan y regresan. Llegan y regresan. ¿Estamos de acuerdo? A ver, ¿qué harían ustedes, a ver, con su conocimiento que tienen hasta ahora? Profesor, aplicaría la fórmula del caso 1 y el resultado que me salga lo multiplicaría por 3. A ver, una intuición de su compañero. Aplica el caso 1 y lo multiplica por 3. Sin embargo, se equivocó. Pero su razonamiento tiene sentido. Ya descubrió que puede funcionar el caso 1.
Por eso les digo yo que a veces yo he tomado exámenes, porque un tiempo estuve enseñando física cuando recién empecé, cuando recién salí de la universidad, y yo me daba el lujo de tomarles con cuaderno y libro abierto, ¿no? Y me iba a tomar hasta desayuno, y luego regresaba y no podían hacerlo. ¿Y por qué? Porque todo el mundo se encierra en las fórmulas y no analiza el fenómeno. Aprendan a pensar en el fenómeno, cómo está ocurriendo el fenómeno. Pero ya tiene una idea, que va a funcionar el caso 1. Sin embargo, se equivocó. ¿Por qué? A ver, ¿quién me habló? Dere, creo, ¿no? Sí, Vaya, profesor. ya, muy bien, he informado. ¿Dónde te equivocaste? A ver, Dere. Ya razonaste en la primera parte que está bien, va a funcionar el caso 1, la fórmula del caso 1, correcto, porque viajan en sentidos contrarios. Pero ¿dónde te equivocaste? ¿Alguien se da cuenta? Analicemos qué pasa. Mira, ¿todo el mundo mira mis manos o no? Esta es la piscina. Viajan y se encuentran. ¿Qué distancia recorrieron para encontrarse? Hablen. Hablen. Oye, hablen, oye. Profesor, ¿puede repetir la pregunta? Esta es la piscina. Tú sabes que la piscina tiene 80 metros. Se lanzan los nadadores y se encuentran. ¿Qué distancia han recorrido entre los dos? 40, cada uno ¿Por qué 40. 40? Si tú dices que es 40 es porque tienen la misma velocidad y no la Se tienen. chocan en el medio. Se Se chocan en el chocan en medio. medio si tuviesen la misma velocidad y no la tienen. No te estoy preguntando eso, te estoy preguntando qué distancia recorrieron entre los dos. ¿Qué han recorrido entre los 80 dos? metros. Toda la piscina. ¿O no? Date cuenta, pues, hijo. Esta es la piscina. Uno puede llegar hasta acá y el otro llega hasta aquí. ¿Qué distancia han recorrido entre los dos? ¿Qué distancia han recorrido entre los dos? La piscina. Eso es lo que debo entender. Entre los dos han recorrido todo lo que mide la piscina. Ya, ahí se produce el primer encuentro. Ahora capta lo que ocurre. ¿Eh? Se van hasta las orillas de la piscina. Se están alejando. ¿Cuánto recorren hasta que llegan a las orillas? Habla. 80 metros. 80 más. Pero se encuentran. ¿Se han vuelto a encontrar? ¿Se han vuelto a encontrar? 160 metros. No se han vuelto a encontrar, están en las orillas de nuevo. Y empiezan a regresar de nuevo. Y se produce el segundo encuentro. Mira, primer encuentro, 80 metros. Siguen avanzando, llegan a las orillas o a los extremos de la piscina, 80 más. Emprenden el regreso, 80 más y se produce el segundo encuentro. Ya llevan 80 metros 3 veces. 1, 2 y 3. Y recién se han encontrado por segunda vez. Se siguen alejando, 80 más. Emprenden el regreso, 80 más. Entonces en total han recorrido
80, 80, 80, 80, 80. ¿Cuántas veces 80? 3. Sojijunas. Escucha. 80 una vez. Llegan a las orillas 80 dos veces. Regresan 80 tres veces. Se alejan hasta las orillas 84 veces. Regresan 85 veces. Y se encontraron por tercera vez. Entonces, tú tienes que poner 5 veces 80 sobre la diferencia o sobre la suma sería, ¿no? Habla. Suma. 10 más 14. Sobre la suma. Y no te va a salir un valor exacto, ¿no? $50 tercios de segundo. Un problema que sale sin mancharme el dedo. Pero ¿qué hace la gente? Calcula con fórmula hasta el primero, calcula con fórmula hasta que llegan a la orilla, calculan con fórmula para el segundo, calculan con fórmula para la nueva orilla. Tremenda solución que hacen toda la pizarra. Y salen un renglón. ¿Se entendió? Solo Sí, tienes que profesor. analizar, tienes que pensar cómo ocurre el fenómeno. ¿Cómo ocurre el fenómeno? Y luego cuando ya entendí cómo ocurrió, recién digo cómo lo ataco con la fórmula. Parten de los extremos. Recorren toda la piscina, recorren 80 hasta que se encontraron por primera vez. Siguen su recorrido y llegan a los extremos de la piscina. Vuelven a recorrer 80 metros y están en las esquinas u orillas de la piscina. Emprenden el regreso. 80 metros de nuevo y se encuentran por segunda vez. Se siguen alejando y llegan a las orillas de la piscina. Emprenden el regreso y se encuentran por tercera vez. Pero para que eso se produzca han tenido que recorrer 80 dos veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces. Y listo. Ah. Entonces vamos a cambiar para que salga exacta la división. A ver. Que sea 25 y 15, para que sumen 40. Entonces tú escribes 5 veces 80 dividido entre la suma de velocidades. Entonces te va a salir 5 veces 80 entre 40. ¿Cuánto va a salir? Demorarían 10 segundos. ¿Te das cuenta? Por eso les digo, hay que entender al fenómeno. Hay que entender lo que está ocurriendo. Y cuando tú aprendas a pensar de esa manera, los problemas se te van a hacer más sencillos. El error del alumno en física es que hay el problema de MRU, ya fórmula. Todo quiere fórmula, 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 fórmula. Corre riesgos, 1, de que no te salga, 2, de perder demasiado tiempo y 3, de hacer una tremenda solución. Y a veces después la tremenda solución ni te salió todavía, ¿no? Muy bien. Vamos a hablar ahora de un caso particular. Antes de hablar del problema que necesitamos para el problema 10, vamos con el problema 9. ¿Qué dice el problema 9? Viajando a 20 kilómetros por hora, un chofer llega a su destino a las 18 horas. A ver. Mira, si él viaja
Si él viaja a 20 kilómetros por hora, llega a su destino a las 18 horas. Cuidado, no te dan el tiempo que duró el viaje. Él llega a su destino cuando el reloj está marcando las 18 horas, pero yo no sé a qué hora partió ni cuánto tiempo estuvo viajando. Y si viaja a 40 kilómetros por hora, tú sabes que si viajas a mayor velocidad, ¿qué pasa si viajas a mayor velocidad? Empleas, ¿qué empleas? Menos tiempo. Menos tiempo. Llegaste a las 16 horas, ahí está, ¿ves? Llegó más temprano. O sea, se ha ahorrado 2 horas de viaje. Se ha ahorrado 2 horas de viaje. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, observa. Si quiere llegar a las 17 horas, ¿con qué rapidez debe viajar? Vamos a ponerle acá X o V. Quiere llegar a las 17 horas. A ver, ¿qué harías? Provecho, Julián, ni tanto demórate que tú estás en banquete, creo, digo, tomando desayuno, ¿cómo es? Le han llevado la comelona, creo, de misa del año, ¿eh? A ver, ¿qué haríamos? Recuerda que acá el problema te dan a entender algo, ¿ah? Y de ahí podemos hasta usar una formulita. Podemos llegar a deducir una fórmula. Mira, la fórmula se deduce, jóvenes. Entiende el problema. Siempre va a viajar de A hacia B. Siempre va a viajar del mismo lugar hacia el mismo lugar. O sea, siempre el recorrido va a ser del lugar A al lugar B. ¿Eso qué me asegura? ¿Quién me dice? ¿Eso qué me asegura? Que la distancia de velocidad V al multiplicarlo por 17 horas para dar Escúchame, la pregunta es clara y precisa. ¿Qué me asegura que siempre viaja de A hacia B? Nada más, no me interesa otra cosa. la misma Profesor, misma distancia. Correcto, eso es lo que tienes que pensar. En los 3 casos va a recorrer la misma distancia. Yo lo dije primero. Son iguales. Las distancias son iguales. Entonces, como este señor está en medio de los dos, ojo que esta es la hora de llegada. No confundas con el tiempo de viaje. Llegaste a tu destino a las 5 de la tarde. Llegaste a tu destino a las 6 de la tarde. Llegaste a tu destino a las 4 de la tarde. Es la hora de llegada. Entonces, como mi pregunta está aquí, yo puedo decir que aquí viajó usando un tiempo T. Aquí viajó usando T más 1. ¿Por qué T más 1? Y aquí viajó usando T menos 1. ¿Por qué? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Por qué lo planteo así?
A ver, si a las 17 horas yo empleé un tiempo T, aquí llegué 1 hora más tarde, 1 hora menos. 1 hora más tarde. Por eso pues, me demoré 1 hora más en viajar. Y aquí llegué más temprano o más tarde. Más temprano. 1 hora más temprano, por eso digo que me demoré 1 hora menos en viajar. ¿Me entienden? ¡Yujú! Sí. Ahora viene la otra parte, que aquí lo hacía viajando a 20. Aquí lo hacía viajando a 40. Y aquí lo hacía. Esa es la pregunta. Entonces tu problema ya está listo. Ahora solamente voy a usar esto. 20 por T más 1. Velocidad por tiempo. V por T. Velocidad por tiempo. V por T menos 1. Velocidad por tiempo. Entonces primero trabajo esto. Veinteava. Te va a salir que T más 1 es igual a 2T menos 2. Él demora 3 horas. T vale 3 horas. Y eso, ahora lo trabajas, cualquiera de los dos con el de en medio. Ahora pones 20 por T más 1 es igual a B por T. Reemplazas 20 por 4 es igual a 3B. 80 entre 3. 26,6666. ¿Estamos de acuerdo? Se le llama un cuerpo puntual. O sea, se puede considerar como un punto. Imagínate mi masa comparada con la masa de la Tierra. Yo para la Tierra soy un pigmeo, pues soy un punto. ¿Estamos de acuerdo? Compárate yo paradito ahí y a mi costado un tren que tiene 400 metros de longitud y tiene una altura como de 3 metros, no, 2 metros y medio. Entonces yo al lado de él parezco una manchita dibujada ahí en el tren, ¿o no? Lógico. Entonces, en física, cuando el cuerpo es tan pequeño, su masa lo considera un punto, un cuerpo puntual, comparado con otros que tienen apreciable longitud. Entonces, aquí se presentan dos casos. ¿Qué pasa si un objeto, voy a poner un tren, no necesariamente tiene que ser un tren, puede ser un bus, un objeto con una longitud apreciable va a pasar delante de un observador puntual, o sea, delante de una persona. Dime, para que este observador asuma que el objeto ya pasó delante de él, ¿qué debe ocurrir? Para que él diga que el objeto ya pasó delante de él, entonces vamos a hacer el dibujito de esta manera. Aquí está.
el que maneja el tren. Y vamos a poner por acá la parte posterior. Entonces, para que este tren haya pasado delante de él, ¿cómo tiene que encontrarse? ¿Tendrá que encontrarse así o no? Entonces, el observador mira la parte frontal de este móvil. Y para que él considere que el móvil ya pasó totalmente delante de él, pues tiene que estar mirando la colita de ese móvil. Es como cuando tú vas a despedir a tu familiar que viaja a Lima y estás adelante, ¿no? ¿Lo has visto en las empresas cuando abren el portón o no? Viene el bus y estás, oh, ya se fue, ya pasó el carro delante tuyo, pues. ¿Cuándo ya pasó? Cuando ya estás viendo la parte posterior del móvil. ¿Ah? Entonces, pero la pregunta es la siguiente. ¿Él se mueve? Porque si él se mueve, la cosa cambia. Si él se mueve, la cosa cambia. Dime, ¿él se mueve? ¿Ah? Él no se mueve. Se le llama un observador inercial. Él no se mueve. Y si él no se mueve, ¿quién se mueve? ¿Cómo es que el tren pasó delante de él si él no se mueve? ¿Quién es el que se mueve? ¡Hablen! El tren. El tren. Vamos a poner el tren para usar nombres. Entonces, señores, ¿qué tiempo demoró en cruzar este tren delante del observador? El tiempo que le demanda recorrer con su propia velocidad, su propia longitud. Nada más. ¿Qué tiempo demora un móvil en cruzar delante de un observador puntual? Por más gordo que esté yo, me descartan, no me interesa mi ancho de mi barriga. Consideran un observador puntual. Pero ¿qué pasa si ese tren? ¿Qué pasa si ese tren va a cruzar el puente de San Francisco? Él tiene que pasar por un puente. Lógicamente ese puente ya tiene una longitud. Entonces, para que este móvil haya pasado delante sabiendo que este móvil tiene también su propia longitud,
Para que haya pasado totalmente el puente, él tiene que encontrarse acá. Entonces pregunto, para analizar el movimiento de ese móvil, tienes que tomar un punto referencial de él. Y el punto referencial va a ser su foco que está, o su placa que está delante ahí. Voy a ver el movimiento que sufrió este punto. Eso es lo que tienes que evaluar. Entonces te hago una pregunta. ¿Qué distancia ha recorrido ese punto? Habla. ¿Qué distancia hay desde aquí hasta acá? Mira tu gráfico. ¡Habla! ¿Del puente? La longitud del puente llega hasta acá nomás. Y este punto se ha movido desde aquí hasta acá. Desde aquí hasta acá, ¿qué distancia hay? Del puente con el tren. La suma de los dos. Entonces, pero el puente no se mueve. ¿Quién es el único que se mueve? El tren. El tren. El único que se mueve es el tren. Entonces, ¿quién se encarga de recorrer todo eso? El tren. Entonces, tiempo de cruce ahora cambia. Es la longitud del puente más la longitud del tren sobre la velocidad del tren porque es el único que se mueve. Y eso mismo se aplica en el caso de túneles. Ya no es un puente, es un túnel por donde va a pasar el tren o cualquier vehículo. Entonces, mira el problema 10, por favor. Y el último problemita. ¿Qué dice? Un tren demora 8 segundos en pasar delante de una persona. Delante de una persona. Entonces, ese tiempo es 8 segundos. Longitud del tren sobre la velocidad del tren. Y el triple de tiempo. Y el triple de tiempo cuando cruza un puente. Cuya longitud es de 400 metros. Dice que demora el triple, o sea, demora 24 segundos. ¿Cuál es la longitud del tren? Entonces, dime tú,
Este BT se va para acá. Y lo vas a reemplazar. Primero lo pasas acá. Longitud del puente es 400. Ahora reemplázalo esto. Lógicamente ya verifiqué mis unidades, ¿no? El tiempo está en segundos, la distancia es en metros, la velocidad va a salir en metros por segundo, etcétera. 3 veces la longitud del tren. ¿Cuánto va a terminar eso? Pasa a restar. Y listo. Pregunta, ¿estuvo difícil?